amigos y hermanos? Qué gusto estar con ustedes una vez más para poder estudiar juntos este libro precioso del Apocalipsis. El día de hoy estaremos viendo un tema muy interesante. ¿Y qué te parece si hacemos una oración antes de iniciar con este estudio? Cierra tus ojos desde donde tú estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta tarde, Señor, nos concedes el privilegio de abrir tu palabra, Señor, de poder exaltarte, de poder glorificarte y aprender más de ti, Señor. Anhelamos ese día glorioso, Señor, donde tú vendrás a establecer un reino de paz, de justicia, de salvación y de amor al mundo entero, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que tu gloria caiga en respuesta al clamor, como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás. Tú vienes muy pronto, Señor. Esperamos tu segunda venida. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues qué privilegio estar una vez más juntos en este estudio del libro del Apocalipsis. Este día tenemos uno de los temas más preciosos, más sobresalientes del libro de Apocalipsis, que se titula La segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Apocalipsis 19 del 11 al 16, dice así la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace más de un siglo la mayoría de las personas pensaban que la historia de la humanidad iba progresando hacia una utopía. Se pensaba que la economía iba a crecer de tal manera que los países del tercer mundo dejarían de serlo y ahora pasarían a ser países de primer mundo, que la desigualdad se equilibraría, que habrían menos pobres, más clase media, más ricos. También se pensaba que se llegarían a gobiernos casi perfectos. La política, la religión, las artes y las ciencias avanzarían hasta un punto en donde el mundo entero podría llegar a un tiempo de perfección. La revolución industrial del siglo XIX, la democracia y el triunfo del capitalismo serían las avenidas principales, decían los politólogos y los economistas, donde transitaríamos todos hacia el progreso. Sin embargo, haciendo un recuento de todos los acontecimientos del siglo XX y lo que va del siglo XXI, debemos admitir tristemente que han ocurrido ya 2 guerras mundiales, que hemos estado al borde de una tercera guerra mundial,
que hemos tenido cientos de guerras civiles y guerras nacionales, ataques terroristas, violencia exacerbada, virus que de pronto salen, ¿verdad? Y matan a millones de personas y un total derrumbamiento de los valores morales y familiares en nuestra sociedad caída en la que nos encontramos. Es por esta razón que la Biblia, queridos hermanos, es el único libro en el cual podemos confiar. Es la palabra de Dios sin errores, está completa y es el único libro que nos anuncia de forma certera y precisa los acontecimientos del futuro. Ni los políticos, ni los economistas, ni los médicos podrán ayudar en nada a mejorar la cultura y la sociedad en la que vivimos. La única solución posible para que la situación del mundo mejore se encuentra en la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vendrá muy pronto a establecer un reino de autoridad absoluta sobre todo el mundo. Su gobierno será un gobierno de paz, de justicia, de bendición, de amor para todos los habitantes del planeta Tierra. La segunda venida de Jesucristo no va a ocurrir sin que Satanás se oponga. Y de hecho, de eso se trata el libro del Apocalipsis. Apocalipsis describe la oposición diabólica. El diablo con todas sus fuerzas y con todas sus huestes demoníacas quiere impedir que el Señor Jesucristo regrese y establezca su reino. Por esa razón Dios manda los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas para que el Señor Jesucristo esté listo para regresar al planeta Tierra y venza de una vez por todas al enemigo de Dios, al enemigo de Cristo y al enemigo de la iglesia, Satanás. Mientras los juicios son derramados en la tierra, en el cielo, la iglesia ya habrá sido arrebatada. Habrá recibido los galardones en el tribunal de Cristo y habrá sido presentada al novio para celebrar las bodas del Cordero en el cielo y estar lista para regresar a la tierra con Cristo para celebrar los banquetes o el banquete de las bodas del Cordero que vimos la clase pasada. Pero antes del establecimiento de este reino milenial, el Rey guerrero, nuestro Señor Jesucristo, deberá ganar la batalla final. Las fuerzas del cielo y del infierno se enfrentarán en la última batalla de la historia de la humanidad, la batalla de Armagedón, que también ya estuvimos estudiando con gran detalle en clases pasadas. Con esta batalla de Armagedón terminarán los días del hombre y su rebeldía. Todos los adversarios de Cristo serán derrotados y se establecerá el reino de los 1000 años del Señor Jesucristo. Es muy interesante saber que este deseo por la segunda venida del Señor ha ocurrido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los profetas y los creyentes del Antiguo Testamento deseaban que el Señor viniera y estableciera un reino de paz, de justicia y de amor. Veamos un ejemplo de esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 1 y 2, dice así: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Versión Reina Valera 60. Así que Isaías está diciendo aquí: Señor, si tan solo rompieras los cielos, si abrieras los cielos, si vinieras, descendieras, juzgaras a tus enemigos y establecieras un reino de paz. Estamos esperando tu segunda venida, Señor. Desde luego, en el Nuevo Testamento también se habla de esta segunda venida de Cristo. Pablo dijo en la segunda Timoteo 4, versículo 8, que los cristianos somos los que amamos la venida de Cristo, los que deseamos con todas nuestras fuerzas que el Señor regrese otra vez. Y aquí cabe hacer la siguiente pregunta, querido hermano: ¿amas tú la venida de Cristo?
¿Estás esperando con todas tus fuerzas que el Señor ya regrese, que establezca su reino de paz, de gozo, de justicia, de amor en la tierra? ¿O simplemente estamos viviendo cada día sin ninguna conciencia de que estamos en los últimos tiempos y de que el reloj profético de Dios está a punto de marcar la hora del regreso del Señor a la tierra? Este pasaje hermosísimo de Apocalipsis 19 del 11 en adelante debe estudiarse con detenimiento en cuatro aspectos relevantes del Mesías en su segunda venida. Vamos a estudiar en primer lugar la identidad del que viene. En segundo lugar, analizaremos su aspecto, cómo es él, qué aspecto tiene. Vamos a estudiar en tercer lugar sus acompañantes, quienes vienen con él, y vamos a terminar estudiando brevemente algunos aspectos de su gobierno, el gobierno del que viene a la tierra. Regresamos a Apocalipsis 19, versículo 11, y vamos a ver en primer lugar la identidad del que viene. Miren lo que dice aquí Juan, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En esta secuencia de visiones, el apóstol Juan, en este éxtasis tremendo que está viendo, tiene esta nueva visión y dice: entonces vi el cielo abierto, o uranon eneojomenon en el griego. Auranon quiere decir cielo, eneomenon quiere decir abierto. Y aquí debemos hacer un análisis breve de las ocasiones cuando el cielo fue abierto en las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, durante la batalla de los sirios contra Israel, Eliseo vio el cielo abierto y multitud de ángeles del Señor que venían en su ayuda. Entonces le dijo a su criado en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en ellos. Más son los que están con nosotros que los que están en ellos. O sea, se abrió el cielo y en ese momento, ¿verdad?, Eliseo le dice a su criado: date cuenta, hay millones y millones de ángeles que vienen a pelear con nosotros a favor de Israel. También el cielo se abrió cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. En Mateo 3, versículo 16, dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Mateo 3, 16. Ahí también el cielo se abre y más adelante se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otra ocasión cuando el cielo se abrió fue en Mateo 17, versículo 5. Allí en Mateo 17, 5 encontramos el famoso pasaje de la transfiguración del Señor Jesucristo, y dice que una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, en estas ocasiones recordamos cómo el cielo fue abierto en distintos pasajes de las Escrituras. Y nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, en el momento del arrebatamiento, hermanos, también veremos el cielo abierto, porque vamos a ver al Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Recuerden que en el arrebatamiento el Señor no toca la tierra. Este va a ser un evento en las nubes. ¡Qué precioso! Y ahí el cielo se va a abrir y vamos a ver al Señor Jesucristo y estaremos para siempre con Él. ¿Cuánto anhelamos que se abra el cielo y que regrese nuestro Señor Jesucristo? Yo, en lo particular, es el deseo más grande de mi corazón, que el Señor venga ya por su iglesia, que ocurran estos acontecimientos en la tierra, que todas las naciones impías sean juzgadas con el justo juicio de Dios, y que Jesús regrese pronto a establecer su reino aquí. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 19, versículo 11. Dice aquí Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
un caballo blanco. Si quieres apuntar las palabras en el griego, hippos leucos. Hippos leucos. Esas son las palabras griegas que describen caballo blanco. Entonces el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco. Y los caballos en las Escrituras están relacionados frecuentemente con la guerra. Por ejemplo, en Proverbios 21:31, la Biblia dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto nos lleva a considerar, hermanos, cómo el Señor Jesucristo en su primera venida no vino en un caballo. Siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de Israel, entró a Jerusalén en un pollino, hijo de asna, en un burrito, el día 10 del mes judío de Nisán, que fue un día domingo del año 32 después de Cristo. Jesús entra en este burrito a la santa ciudad de Jerusalén. Pero en su segunda venida, Él ya no va a venir en un burrito. Él va a venir en un caballo blanco, porque ya no viene a ofrecer salvación y gracia. Ahora viene a juzgar a las naciones de la tierra y a establecer su reino de 1000 años. Es muy importante apuntar aquí también que este caballo blanco en el que viene el Señor Jesucristo es parecido al que apareció en el primer sello en Apocalipsis capítulo 6. Si ustedes recuerdan, allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice: miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces algunos confunden este caballo del primer sello con el caballo de Apocalipsis 19 y piensan que es la misma persona. Piensan que el jinete de Apocalipsis 6 es el Señor Jesucristo, igual que el de Apocalipsis 19. Pero esto es un error. El jinete de Apocalipsis 6, si ustedes lo leen con detenimiento, tiene un arco. Y el jinete de Apocalipsis 19 no trae ningún arco. Entonces es una diferencia notable. Sino que el jinete de Apocalipsis 19 trae una espada que sale de su boca para herir con ella a las naciones. Otra diferencia es que el jinete de Apocalipsis 6 le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pero el jinete de Apocalipsis 19 tenía en su cabeza muchas diademas. Entonces el de Apocalipsis 6 tiene una corona, el de Apocalipsis 19 tiene muchas diademas. La palabra corona que aparece en Apocalipsis 6 es la palabra Stéfanos, que se refiere a una corona después de vencer en una batalla. Pero la diadema que aparece en Apocalipsis 19, de la palabra griega diadema, es de uso exclusivo de los reyes. De uso exclusivo de los reyes. Así que son diferencias considerables. Otra diferencia es que el jinete de Apocalipsis 6 está asociado con los juicios del principio de la tribulación. En Apocalipsis 6 apenas está iniciando la tribulación con los juicios de los 7 sellos. Pero el jinete de Apocalipsis 19 no está asociado con los juicios del principio de la tribulación. Está asociado con el reino de Dios, con el juicio de Dios sobre las naciones impías y con el establecimiento del reino milenial. Así que después de examinar estas diferencias entre los dos jinetes que vienen en caballos blancos, debemos concluir que el jinete de Apocalipsis 6, hermanos, apunta a esto, el jinete de Apocalipsis 6 representa al anticristo. El caballo blanco simboliza o representa un acuerdo de falsa paz entre Israel y sus enemigos, mientras que el jinete de Apocalipsis 19 es el Mesías, es el Señor Jesucristo viniendo en su gloria para reinar en el mundo. Así que no hay que confundir estos dos jinetes. Son caballos diferentes, son jinetes diferentes. Muy bien. Regresamos a Apocalipsis 19. En el versículo 11 dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El nombre del jinete ya había sido revelado en pasajes anteriores, porque aquí en este versículo se nos dice que el jinete
se llama fiel y verdadero. Esos son títulos que se le están dando al jinete. En Apocalipsis 1, versículo 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que en algunos pasajes de Apocalipsis ya se ha identificado a este personaje, a esta persona, el fiel y verdadero, como el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:14, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, encontramos las siguientes palabras: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que no hay duda alguna de que el jinete que viene en este caballo blanco es el testigo fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea, el Señor Jesucristo. Quiero enseñarte a continuación la palabra fiel, ahí en el versículo 11. Esta palabra fiel es la palabra griega pistos. Y es muy interesante que esta palabra, o el significado de esta palabra, se aplica únicamente a Dios en el Antiguo Testamento. Ningún otro Dios es fiel más que el Dios de la Biblia. Es un título que se le asigna exclusivamente a Dios como el único Dios fiel. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio 7:9, escucha este pasaje: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, el punto es este: si la palabra fiel se aplica solamente a Jehová en el Antiguo Testamento como Dios, porque Él es Dios, ¿cómo es posible que esta misma palabra pistos ahora en el griego se esté aplicando al Señor Jesucristo como el único fiel? ¿Cómo es posible? La respuesta es muy sencilla: Jesucristo es Dios en la carne. Es la misma esencia del Dios del Antiguo Testamento, pero en otra persona, en la persona del Hijo de Dios. Lo mismo pasa con la palabra verdadero, ahí en el versículo 11, apunta a la palabra verdadero, es la palabra alethinos del griego. En el Antiguo Testamento solamente se aplica el significado de esta palabra al Dios de Israel. El Dios del Antiguo Testamento es el único Dios verdadero. Así lo dice Jeremías 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es el Dios verdadero. ¿Cómo es posible que esta misma palabra alethinos, el verdadero, se le aplique también a Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es Jehová en la carne, es el Dios del antiguo pacto encarnado en la persona de Jesucristo. Y para terminar el versículo 11, no solamente se nos dice que el que lo montaba se llama fiel, pistos y verdadero, alethinos en el griego, sino que también se nos dice que con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. En el Antiguo Testamento lo mismo, solamente Jehová podía traer juicio y justicia a la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 98, versículo 8 y 9, Salmo 98, 8 y 9, dice así, escucha: los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor Jesucristo también se le llama el juez justo y el que pelea
¿Cómo es posible si solo Jehová era el único que podía juzgar y pelear? Bueno, porque el Mesías es Dios. Una vez más confirmamos que el Mesías es Dios y hemos confirmado también que este jinete que viene montado en el caballo blanco, no hay duda alguna, no es el anticristo, no es un ángel, no es un serafín, no es un querubín, es el Señor Jesucristo en su segunda venida. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Vamos a continuar ahora estudiando el aspecto de este jinete. Vamos a Apocalipsis 19, versos 12 y 13, por favor. En segundo lugar, vamos a estudiar su aspecto. Miren lo que dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan continúa aquí describiendo el aspecto de nuestro precioso Señor Jesucristo. Nos dice en primer lugar que sus ojos eran como llama de fuego. Esto está representando la mirada penetrante de Jesús. Sus ojos ven todas las cosas, examinan todas las cosas. Sus ojos eran phlox pyros en el griego, llama de fuego. Juan ya había visto así a los ojos del Señor en Apocalipsis 1:4, en Apocalipsis 2:18, en el mensaje a la iglesia a Tiatira. Y esto significa que nada puede escapar de la visión santa y omnisciente del Señor Jesucristo. Su mirada es como rayos láser que atraviesan todas las cosas y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Nada se escapa del conocimiento del Señor Jesucristo. Él conoce todos los detalles de tu vida desde antes de que tú nacieras. Él sabía qué día ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, tus abuelos, tus ancestros, y cómo iba a ser el día que tú lo ibas a conocer. Y Él conoce también el día que nos vamos a casa. Como dice Hebreos 4, versículo 13, Hebreos 4:13 en la Biblia de las Américas, dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otra vez, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Muy bien, en Apocalipsis 19, versículo 12, regresamos a este versículo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas diademas. La palabra griega o la expresión griega para esto es diadémata polá, diadémata polá. Esta palabra diadémata en el griego se utilizaba para designar las coronas de los reyes, como ya lo vimos en la introducción. Entonces, el único merecedor de tener estas diademas es el Rey de Reyes. Ahora, quiero que observen que el Señor Jesucristo aquí no tiene una sola diadema, tiene muchas diademas. ¿Por qué tiene muchas diademas? La respuesta es muy sencilla: porque el Padre ha coronado al Hijo de todas las formas posibles en las que el Hijo pueda ser coronado. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En Hebreos 2:9 también encontramos esta expresión. Dice el autor de Hebreos capítulo 2 verso 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que el Padre coronó al Hijo de todas las formas posibles en las que el Hijo podía ser coronado.
lo coronó de gloria, lo coronó de honra, lo coronó de favor, lo coronó de majestad, lo coronó para recibir un reino, para gobernar sobre todas las naciones. Qué preciosa coronación la del Hijo. Muy bien, el versículo 12 dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Además de estar coronado con muchas diademas, el Señor Jesucristo tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solamente él mismo. Es improbable que Juan se esté refiriendo al título que el Señor Jesucristo lleva escrito en su muslo, como dice el versículo 16. En su muslo el Señor tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Más bien lo que Juan está viendo aquí fue un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces este nombre nuevo del Señor Jesucristo es un nombre desconocido para nosotros. Esto es un misterio muy profundo en la palabra de Dios, porque solamente el Hijo de Dios, en su infinita omnisciencia, sabe cuál es el nombre glorioso y sublime que Él recibe o recibirá en su segunda venida. Este misterio se anunció también en la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículo 12. Vámonos a Apocalipsis 3, 12. ¿Qué dice? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y escucha, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, o sea, el Señor Jesús, que en el griego es Jesús, en hebreo es Yeshua, va a recibir un nombre nuevo, igual que todos nosotros, como vimos en los estudios pasados. Dios va a darnos otro nombre. Ya no te vas a llamar Lupita, Juan, Margarita, Pedro. Nos vamos a llamar de formas diferentes cuando lleguemos a la presencia del Señor. Dios mismo nos asignará nuestro nombre. Qué preciosísima verdad. Y continúo leyendo en el versículo 13, Apocalipsis 19, 13, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien, vamos a intentar explicar esto, porque en la visión de Juan, él ve al Señor Jesucristo vestido de una ropa teñida en sangre, teñida en sangre. La expresión en griego es peribeblemeneos y matión bebameneon amitai. Esto quiere decir, ¿verdad?, que en su segunda venida el Señor Jesucristo trae estas vestiduras como de sangre. Inmediatamente pensamos en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pensamos que su propia sangre es la que ha provocado el color rojo intenso en sus vestiduras. Sin embargo, el contexto de este pasaje no tiene nada que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El contexto del pasaje es la segunda venida de Cristo en gloria para juzgar a todas las naciones. Entonces, para poder explicar este hecho de que el Señor tiene esta ropa teñida en sangre, tenemos que pedir ayuda al Antiguo Testamento. Y vámonos a un pasaje muy revelador que nos va a mostrar por qué las ropas de Jesús están teñidas en sangre en su segunda venida. Vamos a Isaías capítulo 63, por favor. Isaías 63, verso del 1 al 6. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 63, del 1 al 6. Dice así: ¿quién es este que viene de Edom? Recuerda que Edom en el Antiguo Testamento representa al mundo que aborrece a Dios. ¿Quién es este que viene de Edom? De Borsa, con vestiduras de colores brillantes. Borsa era la capital de Edom en un tiempo. Muy bien. Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar?
El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre, escucha esto, su sangre de los enemigos salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por la tierra. ¿Quién está hablando en Isaías 63 del 1 al 6? Bueno, está hablando el Mesías de forma profética. ¿Y por qué razón es rojo su ropaje? Versículo 2. Porque este ropaje es la salpicadura de la sangre de todos los perversos, malvados, rebeldes y soberbios que serán ejecutados en la batalla de Armagedón. Así que esa sangre es el testimonio de la ira de Dios. Recordemos, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, desde luego, pero también es un Dios de ira, de enojo, de justicia y de castigo para los malvados. La justicia sin amor no es justicia. Si nuestro Dios no ejerciera justicia y derramara su ira sobre los perversos y malvados, no sería en realidad un Dios de amor. Así que hemos explicado con Isaías 63 de dónde proviene esta sangre que está tiñendo las vestiduras del Señor Jesucristo. Regreso a Apocalipsis 19, versículo 13. Aquí se nos revela un nombre del Señor y su nombre es el Verbo de Dios, Logos tou theo en el griego, Logos tou theo, el Verbo de Dios. La palabra verbo, logos en el griego, logos, significa pensamiento, idea o palabra. Y es muy interesante que el apóstol Juan es el único autor de la Biblia que se refiere al Mesías con ese nombre. Ni Mateo, ni Marcos, ni el apóstol Pablo, ni Pedro nunca usan en su escrito la palabra logos. Solamente es Juan en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis que se refiere al Señor Jesús como el logos, como el verbo, el pensamiento de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos, el verbo, era Dios. En Juan 1:14 dice: aquel logos o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí en Apocalipsis 19, versículo 13, se nos afirma que Jesús es el logos de Dios, logos tou theo. Esto significa, escucha muy bien, esto significa que Jesucristo, apunta por favor esto en tu cuaderno, Jesucristo es la definición de Dios. Jesucristo es la explicación de Dios y Jesucristo es la expresión de Dios hecho carne. Otra vez, el hecho de que Jesús sea el logos de Dios significa que Jesucristo es la esencia misma de Dios. Él vino a definirnos quién es Dios. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que esté muerto vivirá, le dijo a Marta cuando resucitó, antes de resucitar a su hermano Lázaro. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Jesús vino a definirnos quién es Dios. También vino, en segundo lugar, a explicarnos quién es Dios y cómo es el reino de Dios. Esta explicación la llevó a cabo a través de las parábolas. Y en tercer lugar, Jesucristo vino a expresarnos el amor de Dios en la cruz del Calvario. Eso significa que Jesús es el logos tou theo, el verbo de Dios. Muy bien, vamos a avanzar en nuestro estudio en el tercer elemento
de el jinete que viene en el caballo blanco. Regresen a Apocalipsis 19:14, por favor. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que el Señor Jesús, el jinete de este caballo blanco, no viene solo. ¿Con quién viene el Señor Jesucristo? Con los ejércitos celestiales. En el original griego, kai ta strateumata, kai ta strateumata. Esta palabra strateumata se tradujo aquí como ejércitos, ejércitos. Y en la Biblia esta palabra griega se puede referir a ejércitos humanos y también a ejércitos celestiales. Aquí se nos informa que son ejércitos celestiales en el versículo 14. ¿Quiénes estarán conformando estos ejércitos celestiales, hermanos? Estarán integrados por millones de ángeles, querubines, serafines, pero también estará integrado por los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Así que este ejército estará integrado por una parte por ángeles y por la otra parte por los redimidos del Señor que estaban ya en el cielo con Él. En el Salmo 68, versículo 17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Los carros de Dios con sus ángeles y arcángeles son veintenas de miles de millares de ángeles que vendrán junto con Él. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que esto será el evento más precioso, más maravilloso después de la resurrección del Señor hace 2000 años, que jamás habrá ocurrido en la historia de la humanidad. Vamos a ver al Señor Jesús viniendo desde el cielo, montado en este caballo blanco glorioso, con unos ojos de fuego, su vestidura teñida en sangre, porque es el vencedor, es el victorioso, y viene acompañado de miles y millones de ángeles, pero también viene acompañado por su iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis 19, versículo 8 dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto quiere decir que viene junto con el Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 19:14 dice que los streumatas o los ejércitos vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y el Señor no va a dejar a su esposa en el cielo, vamos a venir junto con Él. Todos estos ejércitos angelicales y la iglesia del Señor Jesucristo y los redimidos del Señor Jesucristo de la tribulación, los mártires de la tribulación, todos ellos van a venir, dice aquí, en caballos blancos. Caballos blancos. En el original griego es hippos leukois. Hippos leukois. Caballos blancos. Así que todos nosotros seguiremos al Señor Jesucristo montando estos preciosísimos caballos blancos. ¿Qué te parece? Ahora, hay algo interesante que debemos analizar en el texto. Quiero que notes que ni los ángeles, ni la iglesia del Señor, ni los mártires de la tribulación que van a venir junto con Jesús en caballos blancos, vienen armados. Vendremos completamente desarmados, porque el único que tiene las armas para vencer a Satanás y a sus demonios es el Señor Jesucristo. El único poderoso y soberano para juzgar a las naciones de la tierra y darles lo que merecen es el Señor Jesucristo, no somos nosotros. Por esta razón vamos a terminar estudiando en cuarto lugar el gobierno del Señor Jesucristo. Vean por favor el versículo 15 y 16.
Apocalipsis 19, versículo 15 y 16. Dice así: de su boca, del Señor, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan ve a continuación que de la boca del Mesías sale una espada aguda, y esto desde luego no es algo literal. Estamos hablando en sentido figurado, en sentido simbólico. Es un símbolo del juicio de Dios que llevará a la muerte a los adversarios del rey. La palabra espada aguda viene del griego romphaya oxeia. Romphaya oxeia, espada aguda. Esta no es una espada corta, que era en el griego machaira. No era una machaira como la que usaron los soldados romanos cuando vinieron a prender a Jesús, o la que sacó Pedro cuando le cortó la oreja, ¿verdad?, a Malco. Esa era una machaira, una espada cortita. Esta no es una machaira, es una romphaya, que es una espada larga y aguda de juicio. Debemos considerar que una vez Jesús habló palabras de consuelo y de gracia, pero ahora el Señor hablará palabras de juicio y de muerte. Solo Cristo es el que usa la espada contra sus adversarios. El Señor no permite que sus ejércitos celestiales ni la iglesia usen ningún arma ofensiva. Solamente Él, repito, es el único digno de juzgar a las naciones. Por eso dice que con esa espada herirá a las naciones. Todos los escogidos de Dios en el cielo, los que vengamos con Él, y en la tierra, serán guardados por Él. Nadie nos podrá tocar, así como Israel cuando estuvo en la tierra de Gosén, nadie podrá herirnos. La muerte solamente será para todos los enemigos de Dios que participen en la batalla de Armagedón. Así que el resto de personas que queden en el planeta Tierra no redimidos, que se burlaron de Dios, que no quisieron recibir el Evangelio, tendrán que ser separados en el juicio de la batalla de Armagedón. El Señor separará las ovejas y los cabritos. Después de la batalla de Armagedón, dice este versículo, que el Señor Jesucristo regirá con vara de hierro a las naciones. Versículo 15. Regirá con vara de hierro a las naciones. La palabra regir tiene aquí dos connotaciones muy interesantes. Es la palabra griega poimanei. Y esta palabra tiene dos implicaciones. La primera es pastorear, y la otra es gobernar con juicio, ¿sí? Entonces, en el reino milenial de Jesús, el Señor pastoreará a los suyos, como trata el buen pastor a sus ovejas, como aparece allá en Juan capítulo 10. El Señor nos va a abrazar, nos va a consolar. Ya no habrá más lágrimas, ni lamento, ni lloro, ni sufrimiento. El Señor nos va a guiar en sus caminos. Todo el mundo conoceremos al Señor Jesucristo. Pero por otra parte, en el milenio, como lo vamos a ver más adelante en las siguientes conferencias, vamos a estudiar cómo la maldad va a ir aumentando poco a poco. ¿Por qué razón? Porque algunas personas van a entrar al milenio con cuerpos corruptibles, van a escapar de todo esto y van a entrar de alguna manera con cuerpos corruptibles, se van a reproducir, y entonces nacerán bebitos bajo la maldición del pecado, y esa maldición irá creciendo poco a poco. Por ejemplo, en la era actual, de cada millón de personas, solamente posiblemente el 1%, menos del 1%, son cristianos nacidos de nuevo. La mayoría son incrédulos, por eso nuestro mundo está en la situación tan terrible en la que se encuentra, de maldad. Pero en el milenio será al revés. De cada millón de personas, el 99.5, 99.9% de las personas serán creyentes, y solamente una pequeña fracción será de impíos. Así que el Señor pastoreará a los que son suyos,
pero también regirá con vara de hierro, con mano dura, a los que se rebelen contra él. Así lo dice el Salmo 2, versículo 8 y 9, la Nueva Traducción Viviente. Salmo 2, 8 y 9 dice: tan solo pídelo. Le está hablando el Padre al Hijo. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrantarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Por esa razón, la frase siguiente de este versículo, en el versículo 15, dice: Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un comentarista nos explica esta frase, dice: este símbolo de la ira de Dios viene de una antigua práctica de pisar las uvas como parte del proceso de la elaboración del vino. La salpicadura del jugo de uva representa el derramamiento de sangre de los enemigos del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo viene a juzgar a las naciones. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y la sangre de ellos salpicará, por cuanto ellos decidieron burlarse del Mesías, reírse de la Biblia y seguir creyendo en el pecado, en la brujería y en las cosas de la religión falsa. Muy bien. Y al final de este texto, queridos hermanos, vemos en el versículo 16 que en su vestidura del Señor Jesucristo y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es el mismo nombre que vimos en los versículos anteriores, en el versículo 12. ¿Sí? Este es un título que está impreso en sus vestiduras y en su muslo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a leer este título en el griego y después en español. En griego es Basileus, Basileon, Basileus, Basileon, Curios, Curion. ¿Qué quiere decir esto? Rey de reyes y Señor de señores. Esto nos revela que el único rey de toda la tierra, el único que realmente gobierna sobre el mundo y sobre todos los presidentes, primeros ministros que han existido y han gobernado sobre el planeta Tierra, es el Señor Jesucristo. Él está por encima de ellos. Él es el que quita reyes y pone reyes. Y por otra parte, se nos dice que Él es el Señor de señores. Él es el que gobierna. Él es el que tiene el control de todas las cosas que ocurren en el universo, y esta expresión Señor de señores expresa su triunfo soberano sobre todos sus enemigos y el dominio absoluto en su reino que pronto se establecerá. ¿Cuál es la conclusión de nuestro mensaje, hermanos? Que el cielo se va a abrir un día, que va a venir un caballo blanco, el Señor Jesús montado en un caballo blanco. No es el mismo Apocalipsis 6, porque el de Apocalipsis 6 es el anticristo. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Él va a juzgar y pelear, y va a juzgar a sus enemigos. Sus ojos ven todas las cosas. Nadie va a poder engañarlo. Su vestido está teñido en sangre, porque es la sangre que ha salpicado del vino del furor de la ira de Dios en la batalla de Armagedón. Que hay un nombre que solamente Él conoce y que será revelado en el milenio, y que vendrá acompañado de ejércitos celestiales, de ángeles y de su iglesia, de los mártires de la tribulación. Vendremos junto con Él vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que esto representa la justicia que nos fue imputada por parte de Cristo. Nosotros también vendremos en caballos blancos, y el Señor viene para pastorear a los que son suyos, pero para regir con vara de hierro a los que le rechazaron. La conclusión del pasaje es que el Señor Jesucristo vendrá muy pronto, porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque en ella aprendemos quién eres tú, Señor, y cómo vendrás pronto para regir, para gobernar
este planeta, cómo establecerás un reino de misericordia, de amor, de justicia y de paz que tanto anhelamos los seres humanos y que nadie lo podrá establecer en la tierra más que tú, Señor. Te adoramos a ti, precioso Señor Jesús, porque tú eres el Rey de reyes. Tú eres el Señor de señores. A ti damos la gloria, el honor y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Ven pronto por tu iglesia, Señor Jesús. Te esperamos con gran expectativa y con gran amor, porque tú eres el esposo y nosotros deseamos estar contigo, Señor, en las bodas del Cordero muy pronto. Gracias, Señor, por este estudio de Apocalipsis. En tu nombre precioso oramos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este estudio. Nos vemos muy pronto en la próxima clase y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.